Les doy la bienvenida una vez más a nuestro podcast Diálogos Internacionales en un nuevo episodio de su sección Encuentro Crítico, producido por el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Mi nombre es Jimena Rodríguez, soy estudiante de la licenciatura de Relaciones Internacionales y también presentadora de este podcast, donde hoy vamos a sumergirnos en uno de los lugares más importantes y polémicos del mundo actual, China. Para discutir este tema, estamos muy emocionados de tener a la doctora Mariana de Jesús Escalante, experta en estudios asiáticos, específicamente localizados en China. Es un placer tenerte aquí. Bienvenida. Muchas gracias, Jimena. Al contrario, el placer es mío. Antes de comenzar, vamos a escuchar un poco sobre quién es la profesora para que podamos conocerla más allá del micrófono. La profesora Mariana de Jesús Escalante es doctora en Ciencias Políticas y Sociales y licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Obtuvo su título de maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de Pekín en China. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como asesora y traductora de chino-español y editora en la Oficina Regional para América Latina de la agencia de noticias Xinhua. En los últimos años se ha desempeñado como docente a nivel licenciatura impartiendo las asignaturas de Asia y el Pacífico, Lenguaje, Cultura y Poder e Introducción a la Investigación. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. El tema que hoy nos reúne es sin duda clave para comprender a un actor que muchas veces se prefiere observar a la distancia para evitar adentrarse a la complejidad de su sistema político y las tensiones en las que ha participado su figura dentro del tablero internacional. Por esta razón, comencemos profundizando en la esencia de China. ¿Podrías explicarnos cuáles son algunos de los valores centrales que han moldeado la historia, la cultura, la política y la mentalidad de la población china y cómo estos pueden influir en la percepción de conceptos como la democracia y los derechos humanos? Ya que estas últimas definiciones, sobre todo los derechos humanos, fueron fuertemente criticados durante la pandemia, como resultado de las medidas que China tomó para controlar la propagación del virus. Sí, bueno, uno de los valores principales o más bien sistemas de pensamiento principales es el confucianismo. Estamos hablando de una filosofía que data del siglo VI al siglo V antes de nuestra era, pero que ha moldeado la vida de los chinos desde que esta filosofía es adoptada como ideología oficial de Estado, sobre todo en la dinastía Han, que estamos hablando igual del siglo I, siglo II antes de nuestra era. Y es un pensamiento fundamental porque a pesar de que hubo muchas corrientes en esa época, muchas corrientes de pensamiento, y de hecho a este periodo en donde existe Confucio se le llama el de las 100 escuelas de pensamiento, pues el confucianismo destacó, ¿no? ¿Y cuáles son esos principios, digamos, y que siguen vigentes, yo diría, más que nunca? Bueno, en chino se le llaman Ren, Yi, Li, Zhi, Xin, son como los 5 principales que significan, Ren significa benevolencia, Yi, justicia, Li, decoro, o más bien como saber cómo seguir los rituales, Zhi, sabiduría, Xin, fidelidad. Y yo agregaría, que también son fundamentales en el confucianismo, Xiao, piedad filial, y De, que es virtud, ¿no? Entonces estos valores se fueron transformando, reinterpretando y yéndonos más hacia, digamos, la actualidad, todavía no tan actual, pero al siglo XIX, cuando China choca con las potencias occidentales, las guerras del opio, esta época tan importante para la historia de China, estos valores empiezan a ser confrontados, ¿no? Rechazados, cuestionados, y se dice, bueno, el confucianismo posiblemente es la causa del atraso de China y de que nos hayan humillado, nos hayan invadido y hayamos perdido, ¿no? Contra Occidente. Sin embargo, estos principios siguen, ¿no? A pesar de esta lucha entre modernidad y tradición, siguen siempre en la vida, o sea, como hay una continuidad en la vida de las personas, en el consciente o en el inconsciente colectivo. Y yéndonos ahora sí al presente, en la década de los años 90 del siglo pasado hay este resurgimiento del confucianismo, una mayor exaltación, se empieza a enseñar otra vez textos del confucianismo en educación, etc., ¿no? Y lo digo esto porque se vuelve muy importante hoy en día como parte de la identidad. Y otro punto que quiero mencionar es lo que menciona un filósofo chino muy importante que se llama Chen Lai,
Y él dice, entre otras cosas, la moral es más importante que la ley, por ejemplo, para los chinos como valor. La vida presente es más importante que el más allá, en contraposición con sociedades más religiosas, ¿no? La comunidad más importante que el individuo, la responsabilidad más importante que los derechos, el bienestar del pueblo más importante que la democracia, el orden más que la libertad, la armonía más valiosa que la lucha, por ejemplo. Y aquí destaco sobre todo de la responsabilidad o las obligaciones son más importantes que los derechos, ¿no? Porque es un poco la visión de los derechos de China, ¿no? Es más esta visión de que el Estado se obliga con el pueblo y el pueblo se obliga con el Estado. Es como un círculo armonioso y que fluye, ¿no? O sea, esta obligación y responsabilidad mutua, a eso se le llaman más bien los derechos. Y el bienestar del pueblo, que lo contraponen con la democracia entendida como democracia electoral, ¿no? O sea, nosotros queremos primero que el pueblo esté bien y no nos importa tanto si hay elecciones, ¿no? O si se eligen representantes, en fin, lo importante es el bienestar del pueblo. Y llegando justo al tema de la pandemia, y para cerrar esta idea, digamos, durante los primeros 3 meses de la pandemia en China, que fueron los más duros, que fueron en Wuhan, ¿no? Que es conocido al exterior como el epicentro supuestamente de la pandemia. De enero a abril de 2020 tienen en confinamiento muy estricto, menos de 3 meses más o menos, y el discurso del Partido Comunista o el discurso del gobierno fue una frase muy importante que era la de Shen Ming Zhi Shang, que significa la vida por encima de todo. Entonces, el discurso fue para justificar estas medidas duras contra el virus, ¿no? Para contrarrestar el virus, de confinamientos, de no puedes salir para nada, nosotros te llevamos la comida, ¿no? El gobierno proveía de todo, pero claro que a nuestros ojos era algo muy difícil de entender, pero eso sirvió mucho, ¿no? Para que la gente apoyara estas medidas, ¿no? La vida era más importante que la economía, se pensaba en un bien común, un bien colectivo, y esto refleja mucho del pensamiento chino tradicional. Y yo creo que lo ocurrido en la pandemia es justo un ejemplo fundamental, ¿no? Para entender estos valores. Ahora, una de las relaciones internacionales más destacadas, polémicas e importantes es la que existe entre China y Estados Unidos. Sobre esto, ¿cuál consideras que es la percepción que tiene China sobre los Estados Unidos en la actualidad? ¿Y cómo ha evolucionado esta percepción a lo largo de los años? Además, ¿cómo crees que esta percepción está moldeando las políticas chinas en la arena internacional y cómo podría influir en las futuras relaciones bilaterales entre China y Estados Unidos? Sí, bueno, aquí quisiera empezar por decir que Estados Unidos, el concepto en chino se dice Meikuo, que significa país bello, ¿no? Y que la verdad es que es una ironía porque en realidad, pues yo digo que China nunca ha visto a Estados Unidos como un país bello, ¿no? Bello así en esencia me refiero, ¿no? Quizás sí muy atractivo como para muchos mexicanos, ¿no? Pero bueno, es interesante comenzar por ahí. Sin embargo, a lo largo de la historia, por supuesto que ha habido una transformación de cómo se ve Estados Unidos por parte de China. En la década de los 50 del siglo pasado, recién fundada la República Popular, pues la visión de Estados Unidos era como un país imperialista, ¿no? Era parte de esos países imperialistas. Recordemos que China se cierra por un momento, y ya dando un brinco hacia la década de los 80, cuando ya está bien iniciada la reforma y apertura, pues la visión de Estados Unidos es un mercado, ¿no? Una oportunidad. Y en ese entonces, pues China sigue el ejemplo de Japón, sigue el ejemplo de Corea del Sur y ve como una oportunidad para sus exportaciones, ¿no? Entonces, en los 80, digamos, es una imagen muy pragmática, ¿no? Muy, digamos, podría decirse incluso positiva. Pero ya en los 90, cuando China se empieza a ver también con una economía un poco más sólida, ¿no? Todavía no tan poderosa, pero sí sólida, con un crecimiento muy
sorprendente, entonces empieza a verse como un hegemón, ¿no? Como este país que no solo ejerce poder económico o poder militar, sino este país que tiene capacidad de ejercer normas, leyes internacionales, ¿no? O sea, de dictar el sistema internacional, y sabemos que estamos en el contexto de la postguerra fría, en donde emerge un solo país, ¿no? Después, en el 2000, bueno, en el siglo XXI se ve ya como una superpotencia Estados Unidos, ¿no? Así como esta superpotencia que sí se admira, pero a la vez ahí siguen estas visiones negativas, y se contrasta ya aquí a esta visión que empieza a surgir en Occidente de la amenaza china, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, China está tratando de conducir un discurso a decir, nosotros sí estamos llegando a ser un país poderoso, pero lo estamos haciendo de manera pacífica, y hay una frase, ¿no? El ascenso pacífico de China. Ya en la década del 2010 en adelante, se sigue viendo a Estados Unidos ya ahora como una amenaza, ¿no? Estados Unidos, sobre todo si se ve en este último periodo, 2018, la guerra comercial con Estados Unidos, y finalmente en esta década que estamos viviendo actualmente, de 2020 ahora, pues se ve a Estados Unidos como un bully, ¿no? Como un agresor, hostigador, que ya está afectando demasiado los intereses de China. Y bueno, y me gustaría decir también que Estados Unidos tampoco ve muy bien a China, por supuesto, ¿no? En el Pew Research Center se hizo una encuesta, y 9 de cada 10 estadounidenses dicen que China es un enemigo o un competidor estratégico, y de esos la mitad dicen que hay que limitar el poder de China y su influencia en la esfera internacional, ¿no? Eso nos dice mucho del escenario que estamos viviendo actualmente. Sin duda es la relación bilateral más importante, la más complicada, y para China es el actor que más interviene en sus asuntos internos y asuntos de política exterior, ¿no? Hablamos de comercio, las disputas territoriales en el mar meridional de China, Corea del Norte, Hong Kong, Taiwán. Su misma imagen internacional se ve mermada a través de los ojos de Estados Unidos, y todo esto influye, ¿no? Y yo diría, bueno, incluso hay varios juegos de palabras con la definición que yo decía al principio de cómo se ve a Estados Unidos, y se dice que Estados Unidos es como un beautiful imperialist, ¿no? Un imperialista, un bello imperialista, por lo que explicaba al principio, y se ve como digamos, muy militarista, ofensivo, expansionista, a diferencia de China, que exalta valores confucianos más pacifistas, más defensivos, más colectivos, y que contrastan recientemente, sobre todo, estos valores entre lo colectivo, lo individual, ¿no? La riqueza como fin último en las sociedades occidentales, democracia, derechos humanos, entre otros, donde se establecen estas comparaciones. Finalmente, me gustaría que hablemos sobre Taiwán, un conflicto de gran importancia debido a su potencial para desencadenar tensiones geopolíticas a nivel global y redefinir el equilibrio de poder en la región asiática y el entorno internacional. A partir de esto, ¿podrías ofrecernos un análisis sobre cómo este conflicto se ha convertido en un punto clave de tensión en las relaciones bilaterales entre China y Estados Unidos? ¿Cuáles son los factores regionales e internacionales que están contribuyendo a la complejidad de esta dinámica y cómo se reflejan en las estrategias y políticas de China? Sí, como se mencionó antes, sin duda el caso de Taiwán es un punto fundamental en la relación bilateral. Para China, ya mencionaba, en cierto sentido, desde el punto de vista histórico, es fundamental porque Taiwán es el último vestigio de este siglo de humillación en el que pierde territorios, se ve humillada, se ve obligada a seguir normas internacionales occidentales, en fin, ¿no? Entonces, para China es muy importante Taiwán. Y a lo largo de la historia, desde la fundación de la República Popular, ha habido varios intentos de recuperar Taiwán. Todos ellos, bueno, como sabemos, pues fallidos, ¿no? Entonces, esto, con respecto a la relación de Estados Unidos, hay que entender que las relaciones entre China y Estados Unidos, que se establecen con la famosa visita de Nixon,
se establecen bajo el principio no el principio, bajo el Comunicado de Shanghái de 1972. En él, Estados Unidos dice que reconoce que Taiwán forma parte de China y que la resolución pacífica del asunto de Taiwán debe ser resuelta por los chinos, ¿no? El gobierno chino, en este mismo comunicado, dice: nosotros somos el único gobierno legítimo de China y Taiwán es parte de nosotros y todo lo que tenga que ver con Taiwán es un asunto interno. Entonces, a partir de ahí, todos los países que establecen relaciones con China tienen que seguir este principio de una sola China, y esta una sola China está representada por la República Popular. Ya decía yo que China ha intentado recuperar Taiwán de distintas maneras, y si nos vamos a la actualidad, el presidente Xi Jinping se dice, ¿no?, y se asume que él va a jugar un papel muy importante en la recuperación de Taiwán, en discursos nacionalistas, en los discursos de las recientes reuniones políticas importantes como las 2 sesiones, han sido muy contundentes sobre el caso de Taiwán. Y si bien China en los últimos años había buscado mantener el status quo y recuperar Taiwán de manera pacífica, en realidad ahora está en una situación distinta. China tiene mucho más poder para poder establecer su posición y sus intereses. Entonces no estamos hablando de hace 10, 20 años, ¿no? Se dice también que la extensión del periodo de Xi Jinping fue, entre otras cosas, también para lograr este objetivo, ¿no? Y claro, Taiwán, ¿por qué es importante para Estados Unidos, ¿no? Es estratégico por las bases militares que tiene en la región, porque permite cerrar ese cerco que tiene de China, que se une, por ejemplo, con Corea del Sur, que es de los socios principales de Estados Unidos, y no puede perder Taiwán en ese sentido. Pero también a mí me gustaría destacar, y ya para ir cerrando, otros 6 aspectos que son fundamentales para entender las consecuencias de las tensiones que recientemente han escalado en torno a Taiwán. La primera es el estrecho de Taiwán se está militarizando, querámoslo o no, ¿no? Y está causando un reordenamiento geopolítico, la mayor presencia de Estados Unidos en la región, estrategias como AUKUS, como la de Indo-Pacífico de Biden de 2022, demuestran esto, ¿no?, esta intención. Entonces ese sería un punto. El segundo, el tema de las sanciones. Se están dando sanciones por parte de la República Popular hacia Taiwán, por ejemplo, pero también se incrementan las tensiones en torno a la guerra comercial con Estados Unidos. Hay mucha interdependencia económica, entonces también si se aplican sanciones a China, pues China les aplica por igual, ¿no?, y hasta peor. El tema de los chips sería una tercera, o los semiconductores sería un tercer punto. Sabemos que Taiwán, Corea del Sur y China acaparan el 87% de la producción mundial, ¿no? Entonces, y Taiwán ocupa una parte importante, el 60 y tantos %. Entonces, por supuesto que sabemos que hay un interés muy importante en este sector, ¿no?, de controlar este sector por todo el desarrollo tecnológico mundial. El cuarto punto es la crisis de la democracia liberal. El tema de Taiwán está poniendo en evidencia la capacidad de China de imponer sus valores y sus reglas. Y si bien no imponerlas, al menos ya no tiene la necesidad o la obligación de aceptar valores impuestos desde fuera, ¿no? Entonces se está viendo esta crisis de estos valores occidentales, desde la llegada de Trump, desde el Brexit, la pandemia, como que esto se puso muy en evidencia, ¿no? Pero ahora, bueno, creo que esto también lo pone sobre la mesa. Y como quinto punto, yo diría que es muy probable que China recupere Taiwán. El problema es que no sabemos cuándo, ¿no? A lo mejor no nos toca, bueno, no diría el problema, simplemente a lo mejor no nos toca presenciarlo. Pero China está muy dedicada a ello, a la reunificación pacífica si se puede, pero si no, de la forma en que sea, ¿no? Pero bueno, eso es importante saberlo, y cuando China se propone algo casi siempre lo logra. Entonces
yo diría que es algo muy importante, aunque el factor Estados Unidos es crucial. Y finalmente el tema de la población. ¿Qué piensan los taiwaneses, no? Porque yo creo que mientras más pase el tiempo, los taiwaneses se sienten más taiwaneses que chinos. Las generaciones más grandes, digamos, que todavía son ambivalentes, más por el status quo, pero las generaciones jóvenes pues tienen otras perspectivas, ¿no? Entonces yo creo que es importante considerar también lo que quieren los que viven en Taiwán. Muchas gracias, ha sido todo un placer tenerte en este espacio y conocer el detrás y más allá sobre quién es China y cuál es la esencia que la compone. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Jimena. Invitamos a nuestros seguidores a conocer más sobre el tema y seguir investigando sobre él. Hasta pronto.